Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Hoy es día de Navidad, en el preciso momento en el que estoy grabando este vídeo, a las 23 horas prácticamente de la noche, prácticamente ya 26 de diciembre, un año más la Navidad prácticamente ya se ha pasado, aunque quedan todavía Pascuas, felices Pascuas por lo tanto. Y hoy esta tarde pues he hecho una pequeña escapadita después de todas las reuniones familiares que hemos tenido, para ver lo que es el estreno que ha sido de y que será de estas navidades, una película largamente esperada, sobre todo por mí. Soy un gran fan del horror gótico, me entusiasma el horror gótico, las películas del expresionismo alemán, con el que prácticamente comenzó este subgénero de terror, las películas de lo que fueron la Universal Pictures, todas las versiones de Drácula, de la novia de Frankenstein, el doctor Frankenstein, el hombre lobo, el hombre invisible, todas aquellas películas la tenéis comentada en el canal, por supuesto la Hammer, que conoció entonces la cumbre prácticamente del horror gótico, y una película que para mí es una de las grandes obras maestras de la historia del cine y también del género de horror, y sobre todo del horror gótico y de ese movimiento cinematográfico que es el expresionismo alemán. La película Nosferatu del año 1922, dirigida por Friedrich Wilhelm Murnau, está considerada por una de las obras cumbres de la cinematografía mundial. A día de hoy ya no solo es un clásico, es una película de culto y es uno de los grandes exponentes del género de terror. Una película hoy en día totalmente insuperable que además pues encumbró a su protagonista, Max Schreck, el conde Orlok, y que conoció en 1979 un remake de Werner Herzog, protagonizado por Bruno Ganz y por Klaus Kinski en el papel del conde Orlok o del conde Drácula, en esta película, y una película que tiene además una personalidad propia, con una banda sonora de Popol Vuh absolutamente impresionante, una película muy poética, llena de lirismo, donde Klaus Kinski se puede decir que se sumerge profundamente en el personaje del conde y nos regala pues una de las mejores, si no la mejor interpretación de su carrera, además de la película de Aguirre, La cólera de Dios. Y en este año, en el 2024, el director Robert Eggers, que es uno de los grandes directores, puede que a lo mejor uno de los más grandes directores del género de suspense, de fantasía, de aventuras, de terror, con tres grandes títulos absolutamente impresionantes, que son La Bruja, que fue su ópera prima, sin duda la mejor película o casi la mejor película de su filmografía, y posiblemente la mejor película de terror o de género desde El Resplandor de Stanley Kubrick, y no estoy exagerando nada en absoluto. La siguió El Faro, con Willem Dafoe, una interpretación maravillosa, una película claustrofóbica realizada en blanco y negro y una película de aventuras muy shakespeariana con ecos de Bergman, de Carl Theodor Dreyer, en una evolución de lo que es el estilo de Robert Eggers, absolutamente fantástico, que es El Hombre del Norte, que para mí pues es un trabajo absolutamente fascinante. Y en este 2024 nos llega un remake de Nosferatu, una película que ya lleva más de 100 años siendo una de las grandes obras de la historia del cine. Y yo tenía pues unas ganas tremendas de ver esta película, porque el tráiler prometía muchísimo, prometía guiños a Murnau, a Herzog, al expresionismo, al horror gótico, y prometía pues evidentemente resucitar el horror gótico, y yo creo que lo va a hacer. El cine hoy estaba pues a las 7 de la tarde hasta la bandera de gente, tengo que decirlo, una de las pocas veces junto con Gladiator 2 que estaba lleno a rebosar, las otras veces no. Y la verdad, os tengo que decir que tengo sentimientos encontrados. ¿Por qué? Vamos a ver, en este vídeo vamos a exponer todo lo bueno, muy bueno, que tiene esta película, pero también algunos detalles fallidos. ¿Es entonces Nosferatu de Werner Herzog, de Robert Eggers, un mal film? No, en absoluto. Es una muy buena película, pero que yo creo que es víctima de sí misma. Cual vampiro, yo creo que Robert Eggers ha absorbido la esencia de lo que es el horror gótico, lo ha transformado a un nuevo tipo de horror que poco o nada, por desgracia, tiene que ver con el horror gótico que nosotros estábamos acostumbrados. Y ya sé que a lo mejor muchos de vosotros me diréis, bueno, Mario, las cosas tienen que ir evolucionando. Sí, estoy de acuerdo. Pero es que Robert Eggers da un paso más allá, a peor. Y es que esta película es víctima de mucho fanservice. De mucho fanservice de género del terror moderno, de sustos,
de películas de posesiones demoníacas, incluso de sobreactuaciones que yo creo que se podrían haber evitado. El horror gótico, como lo entendemos los cinéfilos o los cinéfilos de toda la vida, siempre ha sido una variante del género de horror, en donde el lirismo, la poesía, la puesta en escena, se ha caracterizado por la elegancia que siempre han tenido sus propuestas cinematográficas. Como dijo Martin Landau en la película de Ed Wood, haciendo de Bela Lugosi, las películas de la Universal eran poéticas, te sumergían en un halo poético, lírico. Las de la Hammer igual, incorporando además elementos, gore, pero eso sí, explícitos, desnudos, sexo, pero eso sí, de una manera muy elegante. Siempre muy elegante y llevando a un tope en el que no se sobrepasaba, por así decirlo, digamos, al mal gusto. Robert Eggers, digamos que ha realizado su propia visión de lo que es Nosferatu, incorporando esto dentro del horror gótico, pero se ha salido de las directrices del mismo, en el sentido de que ha sido víctima de lo que es el fanservice. Me explico. ¿Es necesario que la protagonista femenina, que ahora hablaremos de todo ello largo y tendido, se comporte como la niña del exorcista? ¿Era necesario? No, no era necesario. ¿Era necesario que la fotografía llegara a ser tan sumamente oscura, en el que algunos planos se puede decir que no se ve absolutamente nada? No, no era necesario. Era necesario, por ejemplo, que algunos personajes realmente no aporten nada, sino que sean meramente estereotipos. No, no era necesario. Por eso os digo que Robert Eggers en esta película, tengo que decirlo, ha sido en muchos aspectos innovador, pero no dentro del horror gótico, sino llevando el horror gótico a un nuevo estadio que nada tiene que ver con el horror gótico clásico. La influencia de películas como Expediente Warren, como la segunda parte, La Conjura, como películas del Exorcista, en el horror gótico no tenían nada que ver. Es decir, no pinta para nada en una película de horror gótico una serie de elementos que son propios del slasher, de películas gore. No, porque ese lirismo se puede decir que ha desaparecido. Robert Eggers ha sido en esta película, yo creo que excesivamente conservador. Me explico. Todos aquellos que quieran ver una película que sea diferente, la misma en realidad, los mismos parámetros básicos, pero diferente, a los dos Nosferatus anteriores se van a dar con un muro. Porque esta película es exactamente la misma, o nos cuenta exactamente lo mismo, y con planos calcados a las películas de Murnau y de Herzog. Lo cual yo creo que tilda a Robert Eggers de ser excesivamente conservador. Con un estilo propio, pero diciendo, ese plano es el mismo que la de Murnau, ese plano es el mismo que la de Herzog, ese plano... Y tiene muchos puntos que son homenajes al expresionismo alemán. Tiene planos de la película maravillosos. Ahora vamos a hablar de todo ello. Pero quiero poneros, digamos, en antecedentes de que esta película, poco o nada, prácticamente un par de puntos, pero poco o nada aporta a lo que ya sabemos de las anteriores versiones. Y esa es mi decepción. Que yo creo que se podría haber contado la misma historia, pero de manera distinta. Enfocado de otro punto de vista. Sin embargo, personajes, puesta en escena, diálogos, desarrollo, son exactamente los mismos que las de hace más de 100 años. Más de 100 años de la versión de Murnau. Y de más de, vamos a decir, casi 40 y pico de años de la versión, pues 45 años de la versión de Werner Herzog. Yo creo que si Werner Herzog está viendo o ve esta película de Robert Eggers, debe estar partiéndose de risa, como diciendo, habéis esperado 45 años para una película que cuenta prácticamente lo mismo que yo, pero no tiene personalidad. Bebe demasiado del horror moderno, y ese es su fallo. Puede ser virtud desde el punto de vista de atraer a una cantidad de gente, los jóvenes de hoy en día, que puedan ver el horror gótico clásico como algo desfasado, pasado de moda. Y lo hayan querido, pues digamos, modernizar, por eso os lo digo. Pero también el horror gótico se caracterizaba por tener una personalidad propia y distintivos de calidad de lo que era la típica película de muertos vivientes o del slasher, no. El horror gótico, ¿cómo os lo diría yo?
El horror gótico es como precisamente esta misma comparación. El horror gótico es, digamos, las fresas de la tarta que podemos comernos en cualquier cumpleaños. Es decir, la guinda del pastel, la crème de la crème. Y esta película, tengo que decirlo, no es la crème de la crème. En la parte positiva que hay que decir, o que hay que resaltar, tengo que decir que Robert Eggers sigue siendo fiel a sí mismo. Esta película me recuerda en muchos puntos al Hombre del Norte. Sigue estando ahí la vena de Carl Theodor Dreyer, que realmente es impresionante, sobre todo en lo concerniente a los primeros planos. Robert Eggers es un maestro a la hora de enfocar y de mantener primeros planos y que los actores mantengan la fuerza interpretativa en ese primer plano. La película, esta película de Nosferatu del año 2025, está protagonizada por, a ver si me acuerdo cómo se llama, bueno, está Bill Skarsgård, que es el personaje que hace el actor que hace del papel de Nosferatu, del conde Orlok. En la versión de Herzog se llamaba Drácula, el papel de Kinski, pero es el mismo. Y también por Lily Rose Depp, que yo no sé si es la hija de Johnny Depp, no lo sé, ahora mismo ya os digo que se me escapa, pero tiene un parecido muy similar en el rostro a Keira Knightley, y hasta en la interpretación, la manera de enfocar su personaje es muy de Keira Knightley. Lily Rose Depp yo creo que es la auténtica protagonista de esta película, en donde, vamos así decirlo, por desgracia, el conde Orlok, es decir, Nosferatu, digamos que se luce poco. Se luce poco. ¿Por qué? Porque aquí tenemos, como dirán algunos, agenda. Agenda. Y esta película se ha enfocado desde el punto de vista de la protagonista, que no lo encuentro mal, no lo veo mal, porque hay que decir que la señorita Depp lleva el peso interpretativo de la película de una manera extraordinaria, aunque hay algunos aspectos que hay que matizar. Pero es la auténtica protagonista del film. Porque ella se puede decir, y no voy a soltar spoilers o grandes spoilers de lo que es la película, sin duda, pero tengo que decir que ella es la culpable de que el conde Orlok esté ahí. El procedimiento por lo cual no voy a decirlo, porque eso sería un spoiler. Pero quedaos con la copla de que la presencia de Nosferatu, del conde Orlok, la culpa la tiene ella. Ella tiene, argumentalmente hablando, una serie de pesadillas realmente terribles, absolutamente terribles, exactamente las mismas que tenía Isabelle Adjani, que era el papel que hacía de Lucy, la mujer de Jonathan Harker en la película, en la versión de Herzog. Y aquí es donde viene mi primer tirón de orejas para Robert Eggers. Era necesario maquillar, vestir y peinar a Lily Rose Depp exactamente igual que a Isabelle Adjani. Yo creo que no. Es decir, que pertenezca a la misma época, 1838, el relato 1840, es decir, primera mitad del siglo XIX, 1800-1850, aproximadamente esa época, no es necesario que sea igual. Si vosotros veis la versión de Herzog y esta versión de Robert Eggers, veréis que el peinado con la raya en medio, el maquillaje pálido y el camisón blanco y los vestidos que luce Lily Rose Depp son prácticamente los mismos a los que luce Isabelle Adjani. Clavaos. Señor Eggers, ¿era necesario calcarlo? Yo creo que no. Se podría haberle dado otra personalidad, otro enfoque visual, otra puesta en escena del personaje, pero no calcarlo descaradamente. La interpretación de Lily Rose Depp, ya os digo que es magnífica. Ella es la persona que lleva el peso interpretativo de la película. Es más, ella es la que tiene un contacto férreo con el conde Orlok, es la culpable de que esté allí realmente, y que, como en la película madre y con la versión de Herzog, va a ser la que va a provocar la presencia de Orlok y la que salvará a la ciudad. En este caso no es Bismarck, sino Bisburg. Se ha cambiado el nombre levemente de las dos versiones anteriores. La primera era Bremen, la segunda era Bismarck, y en esta tercera versión, es decir, en la versión de Murnau era Bremen, en la versión de Herzog era Bismarck, y en esta versión es Bisburg. Y realmente está pues realmente extraordinaria, y además en todo lo que es el concepto de sentir al vampiro durante toda la película, como si fuera una presencia de fondo. Y ahora vamos a seguir hablando de esto. Pero que tenga una conexión realmente extraordinaria con el personaje de Nosferatu, eso no quiere decir que en algunos momentos, en algunos aspectos, el personaje de Lily Rose, el personaje de Frau
Hooter, como se llama, la señorita Hooter, la señora Hooter realmente, tenga que comportarse de una manera tan a lo exorcista, niña del exorcista. Y no quiero hablar más. Perdón, donde aquí a Robert Eggers se le va un poco la mano en lo que se refiere a que se sale del estamento del horror gótico y se mete en un charco que no era necesario. La interpretación de Lily Rose no tiene que derivar en eso. Las interpretaciones de las señoritas del siglo XIX no podían de repente ser un tanto histéricas o salidas de pata de banco, en plan histerismo o niña del exorcista. Yo creo, por lo menos para mí, eso se llama fanservice. Es decir, ¿qué quiere ver el público en la sala? ¿Quiere ver posesiones demoníacas? ¿Quiere ver vampiros? ¿Quiere ver monstruos? Robert Eggers dice, se lo doy. Pero también al darle todo eso, está renunciando al espíritu del auténtico horror gótico. También tenemos la presencia de un Willem Dafoe, que yo creo que está magistral. Willem Dafoe es uno de esos grandes actores de carácter de toda la vida. Desde los 70, los 80, magnífica interpretación en Platoon de Oliver Stone. Era actor de reparto en El paciente inglés, por el que tuvo nominaciones al Oscar, consiguió, creo recordar, el Globo de Oro. Y que hizo también del Conde Orlok en La sombra del vampiro, aquella película que va sobre el rodaje, basándose de que el Conde Orlok era un auténtico vampiro, cuando todo eso era una campaña publicitaria del Nosferatu original, pero que era una película muy curiosa en ese sentido. Es decir, que digamos que el ambiente ya le es muy reconocible. Y también haciendo del Duende Verde en las películas de Spider-Man, incluso en la última, en la de No Way Home, donde vuelve a ser lo mejor de la película, como él es costumbre en sí mismo. Y en esta película, digamos que hace como el alter ego de Van Helsing, es decir, es el Dr. Franz, un eminente profesor universitario suizo que fue expulsado de su universidad porque sus métodos o sus creencias eran poco ortodoxas, siempre tendía hacia a lo sobrenatural, a lo parapsicológico, y que, o casualidad, está en la ciudad de Visburg, donde van a tener en cuenta los acontecimientos. Pero Willem Dafoe siempre está fantástico, porque todos los papeles que hace Willem Dafoe están fantásticos. Y cuando él está en presencia en pantalla, la película gana muchos enteros. Bill Skarsgård como Nosferatu. A ver cómo lo digo yo esto. Con el Nosferatu de esta película, con el personaje del Conde Orlok, yo tengo una relación de amor-odio. Por un lado, amor porque es una interpretación que está basada en la voz. Yo no sé si a lo mejor es la voz que se oye en la versión original, porque la he visto en versión original la película. Y no sé si esa efectivamente es la voz de Bill Skarsgård, evidentemente a lo mejor pasado por un bodocker para distorsionar la voz para que sea más gutural, suena impresionante. Ahora, también por otra parte, Bill Skarsgård, el actor, desaparece entre toneladas y toneladas de prostéticos en donde no se le ve absolutamente casi para nada el rostro. Si Max Schreck y Klaus Kinski digamos que ¿cómo os lo diría yo? Se lucían, sobre todo Klaus Kinski, perdón que estoy un poco moqueando porque creo haber cogido un pequeño catarro. Si Klaus Kinski hacía una interpretación fantástica del Conde Orlok o del Conde Drácula, aquí Bill Skarsgård no se puede lucir físicamente. ¿Por qué? Porque ante toneladas de prostéticos ni siquiera se le reconoce. Es más, otra cosa que yo creo que no sé por qué, Robert Eggers, el director, en su planificación, en lo que es la secuencia de presentación del Conde Orlok, que creo que es una secuencia maravillosa, de lo mejor de la película, absolutamente escalofriante, somos incapaces de ver, de vislumbrar o de recrearnos en la interpretación de Bill Skarsgård. Porque son tantos los prostéticos puestos y es tanto el metraje donde Robert Eggers nos niega realmente ver el físico del Conde Orlok que no podemos verle. Es decir, es una sombra durante prácticamente toda la película. Se le ve levemente en penumbra el rostro, pero nunca de manera... Es decir, no sabemos si son... Yo supongo que serán prostéticos, pero no sabemos si su rostro tiene carga digital,
si ha sido generado por inteligencia artificial o por CGI, no lo sé, porque es que no le vemos. Es decir, durante el primer momento en las otras versiones, el protagonista era el vampiro. El vampiro. Y le veíamos. A Max Schreck le veíamos pasear por los pasillos de su castillo, abriendo la puerta, ese esqueleto, que era prácticamente un esqueleto de lo delgado que estaba. Y luego los primeros planos que tiene, por ejemplo, Klaus Kinski en la versión de Herzog, con esas miradas tan penetrantes que tiene. Pero es que aquí, ni miradas, ni expresiones, ni nada. Es voz. Voz y una sombra. Y le vemos que va pasando de un lado a otro, sobre todo en la presentación donde el actor, que yo creo que está un poco correcto, pero un poco sosito, que hace de Thomas Hutter, que es digamos el alter ego de Jonathan Harker, que llega al castillo del conde Orlok y que sube las escaleras con él, llega a su estancia, le pide que firme los documentos y que vemos que detrás del personaje de Hutter está la sombra del conde Orlok paseándose. Solo le oímos, no le vemos. Y con oírle es suficiente, porque el miedo que atenaza en ese momento al espectador te inquieta. Lo vemos en el rostro del actor que hace de Jonathan Harker, en este caso Thomas Hutter, como se llama en la película. Ese terror que por lo que está viendo, que es prácticamente un monstruo. Y aquí es donde me viene otro tirón de orejas para Robert Eggers. En el horror gótico, los monstruos tienen que tener cierta elegancia y lirismo. Por ejemplo, Christopher Lee haciendo de Drácula. Es el más claro ejemplo de la elegancia del horror gótico. Ese anfitrión, aristócrata, encantador, que luego, poco a poco, se va transformando en un monstruo. Aquí no hay... Ay, perdonad. Aquí no hay en esta película, ¿cómo os lo diría yo? No hay misterio para el aristócrata. Directamente se nos presenta el monstruo. Se nos presenta como un ser deforme, como una especie de cadáver viviente, lleno de pústulas, heridas, con el cuerpo destrozado y con un físico que sí, es una mezcla entre el Max Schreck del Nosferatu original y además con un bigote que le han puesto. No es un gran spoiler, no estoy contando. Y con una voz gutural, eso sí, terrorífica. Pero claro, Robert Eggers tiene que tirar de voz gutural porque no quiere mostrar, no sé por qué, no quiere mostrar el físico del monstruo. Es decir, aquí el vampiro no es el aristócrata elegante que luego se transforma en monstruo. No, directamente es un monstruo. Entonces, esa elegancia y ese lirismo nuevamente desaparece. Desaparece. No es a lo mejor, digamos, el objetivo de Robert Eggers. Pero el misterio que tiene esta versión de Nosferatu es el rostro del protagonista, que, eso sí, solo se ve al final de la película. Y un rostro ya cuando se supone que ya él tiene que, pues eso, que morir y que fallecer, porque en todas las versiones de Drácula o Nosferatu, pues evidentemente él, el vampiro, termina muriendo. Pero que tengamos que esperar 2 horas para ver el rostro. Porque es que las penumbras y la fotografía en negro, casi, vamos, tan fundida casi en negro de la película, nos deja ver absolutamente muy poco. Muy poco. Yo, por ejemplo, cuando he llegado del cine de ver esta película, me he puesto la de Werner Herzog, que también tiene un colorío muy rebajado. Pero caray, se puede ser incluso hacer guiños al expresionismo, pero si la haces, se supone que si la haces en color, pero con un color tan sumamente tenue que todo parece gris, hazla directamente en blanco y negro, como hiciste esa del Faro. Hazla directamente en blanco y negro, porque incluso luciría más. Pero es que aquí, en color, no es ni color, ni blanco y negro, ni nada. O sea, es una ambigüedad en la puesta en escena que tienen en el cine de género, o en el cine en general hoy en día. Yo me acuerdo de la de The Batman, de Matt Reeves, donde hay planos que dices, es que no veo absolutamente nada. A esta le ocurre lo mismo. ¿Por qué son las películas tan oscuras? No vemos el rostro prácticamente en 2 horas del conde Orlok. Solo vemos una figura alta, con un vestido, parece como ensotanado, con una gran capa. Pero, leche, no.
no estamos viendo al personaje, no vemos a Bill Skarsgård, no vemos la interpretación y los gestos de un personaje porque no ha querido el director. O sea, interpretativamente hablando, el Conde Orlok, el personaje del Conde Orlok, no se luce en esta película, porque directamente no le vemos. Solo oímos su voz, vemos una sombra y un perfil suyo y podemos, bueno, ahí definir un poquito. Me pasa como la de Napoleón de Ridley Scott. ¿Por qué la película tan oscura? No vemos nada. No se disfruta de la puesta en escena de la fotografía. En ese sentido, la presencia de Orlok, su voz gutural, cavernosa, profunda, que parece que viene del mismísimo infierno, es impresionante. Pero por otra parte dices, está incompleto el conjunto, porque no vemos al monstruo, al vampiro. Tenemos que esperar al final de la película para verle ya directamente. Luego, el maquillaje que le han puesto a Bill Skarsgård en esa secuencia, porque en las otras prácticamente ni el maquillaje se luce, dices, no sé si efectivamente es un maquillaje, son prostéticos, también hay retoques digitales, no lo sé, en ese sentido no lo sé. Pero Bill Skarsgård desaparece, que de acuerdo hace un papel, sobre todo por la voz, impresionante. Pero no... Yo creo que Alexander Skarsgård, su hermano, el protagonista de El Hombre del Norte, hubiese hecho mejor papel. Más alto, más fuerte, más impactante visualmente. Pennywise no es el Conde Orlok. Y yo creo que el Conde Orlok en esta película es impactante. Visualmente, pero interpretativamente fallido. Fallido porque no le vemos. No le vemos. Le oímos mucho, repito, pero no le vemos. Un aspecto muy bueno, que sí que tengo que matizar, por ejemplo, es, y yo creo que aquí es el mejor momento de la película, es la llegada, por ejemplo, de cuando al alter ego Jonathan Harker, a Thomas Hutter, los gitanos no le quieren, o su caballo no se lo quieren devolver o algo así, y tiene que ir a camino hacia el castillo del Conde Orlok. Y claro, va atravesando una serie de parajes que algunos de ellos yo creo que son digitales, porque se ven un poco falsos en ese sentido. Pero hay una secuencia que además en esta secuencia que os voy a comentar se está acordando mucho del Fausto de Murnau. Os explico. En el Fausto de Murnau, el personaje de Fausto hace un pacto con el diablo y llega a un cruce de caminos, que es donde se supone que en los cruces de caminos tienen que aparecer los demonios, ¿no? Los demonios. Y entonces el personaje de Hutter llega a un cruce de caminos, donde le vemos que viene hacia la pantalla y hay dos caminos, mejor dicho, como es un cruce, es decir, es en forma de cruz, el camino que viene hacia el espectador sale de la pantalla y otros caminos que van hacia los lados. Y se queda en el cruce, como diciendo, ¿y ahora dónde voy? ¿A dónde voy? No. ¿A dónde voy? En Fausto de Murnau, y aquí viene otro homenaje, calco, plagio, de repente en ese cruce de caminos aparece una luz y el personaje del demonio se aparece allí, ¿no? En Fausto, ya la comentaré porque esa sí es una gran obra maestra. Pero en esta versión de repente Hutter está mirando al camino que tiene enfrente y oye los caballos con un carruaje que se le presentan y se le pone de frente y se le abre una puertecita. Lo que es la fotografía, la ambientación, en ese punto está muy, muy, muy conseguida. Estilísticamente es el mejor momento de la película. Porque la fotografía ahí sí tiene que ser oscura. Porque es como si llegase, digamos, a la entrada del mismísimo infierno. Una luz muy fría, apagada, con unos claroscuros muy conseguidos, nevando, un sonido prácticamente inexistente y solo se oye los cascos de los caballos que vienen hacia el cruce de caminos. Pero he aquí que Robert Eggers me vuelve a dar un bofetón. Se acercan los caballos al protagonista, a Hutter, y de repente, con un sonido brutal, los caballos se encrespan y relinchan y no... No es necesario ese efectismo, señor Eggers. Vamos a ver. Si usted, señor Eggers, es realmente un autor, esos efectismos en su cine sobran.
Vimos efectismos en una película de Megalópolis, en la película de Megalópolis de Coppola, y Coppola no tiene que recurrir a esos efectismos. Lo mismo le tiene que ocurrir a usted. No tiene por qué recurrir a sonidos de relinchos de caballos muy fuertes, ni de repente que el caballo se le pone delante en la cara al protagonista y se encabrita y se pone a dos patas. No es necesario. ¿Por qué todo eso? Hay detalles que dices, me gustaría haberme metido en la sala de montaje y decir ese plano fuera, ese plano fuera, ese plano fuera. Queda más elegante. No es necesario todo eso, señor Eggers. Su cine es un cine que se caracteriza por ser más de autor. No tiene por qué ser con tintes de cine comercial, porque no es necesario. Seguramente como la del Hombre del Norte no fue un gran éxito de... Como claro, no tenía nada de comercial, no fue un gran éxito de taquilla, pues a lo mejor yo creo que Robert Eggers estaba esperando meter ciertas coletillas ahí de cine comercial, pero no era necesario. No enfangue, no enlode su producto con esas tonterías, porque no es necesario. Y ese carruaje se mete Jonathan, iba a decir Jonathan Harker, es que siempre toda la versión se llama Jonathan Harker, Thomas Hutter, y ya se dirige hacia un castillo. Hacia el castillo de Drácula, hacia el castillo de Orlok. Un castillo gótico con unos pináculos tremendos, una luna en el horizonte, una visión fantástica. Y de repente entra en el castillo y el castillo está en ruinas. Yo, ¿cómo es esto? O sea, el castillo por fuera es un castillo gótico precioso, con unos cristales, unos ventanales, unos pasillos corredizos tremendos, al menos lo que se ve por fuera, y luego entra por dentro y las paredes estas que se cascarillan. No va el tin con el tirolín, pero bueno, se lo perdonamos. Y es cuando se produce una de las mejores secuencias de la película, que es la presentación del Conde Orlok. Tengo que decir que en ese sentido, la puesta en escena que tiene Robert Eggers en esta película es muy atmosférica. En el sentido de que es muy pesadillesca, muy oscura, con personajes, digamos, que parecen vivir en una pesadilla o que están como poseídos. Tiene secuencias también que visualmente son muy atrayentes, como tenía el Hombre del Norte. Pero, por ejemplo, todo lo que tenía el Hombre del Norte incluso voy a decir así, como de teatral, el estilo Bergman, con muchos personajes dentro del mismo. Pero claro, el Hombre del Norte estaba en formato panorámico rodada. Aquí es casi un cuadrado. A lo mejor por hacer, ¿cómo os diría yo? Hacer un poco de... Vaya, a ver si me sale lo que iba a decir. Hacer un poco de homenaje a la versión muda. Pero en el siglo XXI no viene al caso. No viene al caso, a no ser que también la filmes en blanco y negro. Si lo haces el homenaje, hazlo completo. Y la verdad es que en ese sentido, la película, respecto, por ejemplo, dentro de la puesta en escena que estábamos hablando, la banda sonora pasa desapercibida. Yo cuando os digo que he venido aquí a casa y puesto la película de Nosferatu de Werner Herzog con la banda sonora de Popol Vuh, es una banda sonora que te pone los pelos como escarpias. Y yo me esperaba un acompañamiento musical acorde con la fuerza de las imágenes que es capaz de crear Robert Eggers. Acorde con esa fuerza arrolladora que tiene. Muchas de las imágenes que crea para esta película. Pero me he encontrado con una banda sonora nuevamente genérica, enlatada, que no dice mucho. Los grandes compositores en Hollywood están empezando a escasear, o por lo menos a estar poco inspirados. Acordaos de la banda sonora de John Williams para el Drácula de John Badham, de la de Boyke Killer para la del Drácula de Coppola, o la maravillosa banda sonora de James Bernard para el Drácula de Terence Fisher del 58. Todas ellas maravillosas. Claro, James Bernard, John Williams, Boyke Killer, Popol Vuh. Aquí es otro de los aspectos que a mí me ha defraudado. Drácula o el Conde Orlok tiene que aparecer con un tema, con una partitura, que te imponga. Que te imponga desde el primer momento. No que sea una banda sonora del montón. Se supone que Nosferatu tiene que ser una experiencia que hoy en día, con los arreglos que hay en imagen y sonido, tiene que ser un espectáculo audiovisual de primera categoría.
Y si tú me plantas unas secuencias oscuras, con una fotografía oscura, que en algunos planos se ve poco, y con una banda sonora que la olvidas, porque cuando sales del cine no te acuerdas de ningún tema, dice señor Eggers, me falta chispa. Hay dos cosas en la película que son novedad respecto de las anteriores. Prefiero no decirlas, las voy a decir al final del vídeo, ahora cuando acabemos de comentar la película. Pero que a mí se me antojan escasas. Es decir, de acuerdo que esta película es un remake, vale. Pero a la hora de hacer un remake, caramba, aporta algo nuevo. Werner Herzog contó lo mismo, pero con un estilo propio y con personalidad arrolladora. Dio de lado el expresionismo, que tiene algunas cositas, pero eso sí, le puso, digamos, la miel en los labios al público por la interpretación de Klaus Kinski, por la banda sonora de Popol Vuh, por los exteriores filmados en Alemania que son increíbles, sobre todo cuando Harker va a caballo o cuando tiene que andar los últimos metros a pie hasta el castillo de Orlok, pasado prácticamente por el Paso Borgo. Aquí el collado de Borgo ni se menciona, aunque se sobreentiende que es el collado de Borgo. Pero, por ejemplo, las secuencias que teníamos en la versión de Herzog de los ataúdes, esa visión poética, terrorífica y a su vez lírica de los ataúdes por las calles de Bismarck hasta la plaza de la ciudad, donde había gente que ya se había, digamos, contagiado de la peste, en una imagen muy surrealista, porque Herzog se permite el lujo de hasta recurrir al surrealismo. Aquí no existe el surrealismo, es decir, la peste está acomodado de lado. Se ha centrado más en el aspecto sobrenatural del vampiro. Se enfoca mucho el énfasis sobre el aspecto sobrenatural. Pero, por ejemplo, las secuencias de las miles de ratas que teníamos en Bismarck, en la versión de Herzog, eso ha desaparecido. Todas las calles, cómo están filmadas, los canales. Aquí no. Aquí es una puesta en escena que se nota que son decorados, y oye, pero haber filmado también en parajes reales, yo creo que hubiese cobrado más fuerza a la película. El Nosferatu de Robert Eggers es, en líneas generales, una película bien hecha, correcta, bien desarrollada, con personajes interesantes. Pero con respecto a las otras dos versiones, no es un peldaño arriba, es un peldaño abajo. Haber puesto a Nosferatu con muchos prostéticos a Bill Skarsgård, con muchos prostéticos en su interpretación donde apenas se le ve, qué manía, y perdonad que sea tan insistente, qué manía en el cine de hoy no hacernos ver claramente a los personajes, los decorados, las situaciones, y que todo sea oscuro, negro, negro oscuro, gris, grisáceo, no. Esa manía está haciendo mucho daño al cine. El ritmo de la película. El ritmo de la película es muy bueno. O sea, durante las 2 horas no hay ningún altibajo. Ahora, en lo que se refiere a interés, ha habido gente que se ha dormido en el cine. Y lo digo porque se oían ronquidos. Es que bueno, oye, cada uno es cada uno y va al cine a lo que quiere. Pero hay que reconocer que hay momentos distantes donde Orlok desaparece para dar protagonismo, por ejemplo, a Willem Dafoe, a otros personajes que aparecen por allí. Pero, por ejemplo, un personaje que yo creo que es completamente de relleno es el marido y amigo de Thomas Hutter, que es empleado del puerto allí de esta ciudad. De la ciudad donde se tienen en cuenta los acontecimientos. Y claro, pues él, al principio del profesor Franz, de los personajes principales de la película, no se cree que efectivamente eso puede estar provocado por un vampiro, por un conde, por un ser sobrenatural. Y no se lo cree hasta que su mujer fallece. Perdonad por el spoiler, aunque no es demasiado grande. No. Y os lo estoy contando ¿por qué? Porque es un personaje de relleno y no aporta nada. No aporta nada este señor. Absolutamente para nada. Y solo al final es cuando se da cuenta que sí, que efectivamente... que personajes de relleno. Efectismos. Fotografía innecesariamente oscura. No se ve a Nosferatu casi hasta el final de la película. Señor Eggers,
Pásese usted por la filmografía de Werner Herzog o por la de Murnau. Yo creo que Willem Dafoe es el que tendría que haber hecho de Conde Orlok. No a lo mejor como hizo con la película del 2001, de este tipo pseudo documental, esta película basándose en el rodaje de la original, pero su interpretación hubiese cobrado más fuerza. Yo me esperaba un Conde Orlok basado en la interpretación, no en la imagen de un maquillaje. Porque es un monstruo más. Es decir, imagen de maquillaje. En los años 80 se hicieron miles de películas de monstruos basados en eso, en maquillaje. Muy buen maquillaje fue el que llevaba Boris Karloff, haciendo del monstruo de Frankenstein. Pero ojo, la interpretación de Boris Karloff como monstruo de Frankenstein no tiene nada que ver con aquí. Aquí gritos, voz gutural, sí, pero no hay expresión. No hay... Y luego, ya os digo, no le vemos, es que no vemos al Conde Orlok. En fin, vamos a ver, dentro de la filmografía de Robert Eggers está muy bien, la calidad de la película está bien, pero es demasiado conservador. Se aporta poco. ¿Cuáles son? Y ahora sí los voy a decir, porque ya vamos a ir terminando el vídeo. ¿Cuáles son las cosas que aporta nuevas Robert Eggers en esta película? Dos. Os he dicho que la presencia del Conde Orlok es... y estos sí son spoilers. Es decir, si no queréis oír spoilers, ya directamente quitar el vídeo. Punto 1. La presencia del Conde Orlok es debida es por la culpa de Frau Hutter. Es decir, del personaje de Lily Rose Depp. ¿Por qué? Porque ella de niña sufrió el rechazo de sus padres por una serie de causas. Y siendo adolescente, digamos que invocó un espíritu maligno del Averno, lo invocó y resucitó al vampiro Nosferatu. Y el vampiro Nosferatu ha estado esperando durante años para llegar su momento y poseer físicamente al personaje de Lily Rose Depp. Es decir, que la presencia en el mundo de este demonio es porque el personaje de Lily Rose Depp, Frau Hutter, lo invocó. Es decir, invocó un demonio en el mundo. Y el Conde Orlok no es un vampiro al uso, directamente es un demonio que se sacia de sangre, aunque se le llame vampiro. Y luego la otra gran novedad es que digamos que el contacto que tiene el Conde Orlok con el personaje de Lily Rose Depp es un contacto más que sensorial, de posesión demoníaca. Ella se comporta como si estuviera poseída cuando el Conde Orlok contacta con ella, teniendo pues una serie de unas secuencias donde una interpretación digamos que se parece, como os he dicho anteriormente, a la niña del exorcista, a Linda Blair. Yo creo que en unos momentos un tanto, también os lo diría, fanservice, en ese sentido. Me han gustado, eso sí, muchísimo los fondos de la película, algunos fondos que evidentemente son digitales. Es decir, no se han escatimado en gastos en decir rodamos en un lugar real con neblina que podamos crear. No, son decorados digitales y claro, se ven. Vamos, no quiere decir que canten, no, pero se nota que son decorados digitales porque es demasiado irreal, ¿no? El monocromatismo sigue sin convencerme en el cine de hoy, no me convence por ninguna parte. Yo soy de cine un poquito, no tiene por qué ser una fiesta tecnicolor y multicolor como las de la Hammer, ni como los musicales de la Metro-Goldwyn-Mayer, no. Pero, hijo, el color no puede ser una película tan monocromática. Si ya la haces tan monocromática, pues hazla como la del Faro, directamente hazla en blanco y negro. Por lo demás, el final pues es muy poético, muy sensual, tengo que decirle, porque la única... es que el Conde Orlok es tremendo en imagen, se puede decir, en no imagen, vamos a decirlo, pero en objetivos un poco parco. O sea, él le da 3 noches a Frau Hutter para poseerla. Solo la quiere poseer. Es decir, es una relación más sexual y sensual porque fueron amantes cuando ella invocó a este demonio del Averno. También hay una escena de sexo ahí que no cuadra, no
no caza ni con, no se mete ni con calzador dentro de la película, no sé por qué, pero está ahí. Por eso os digo, fanservice, efectismos, que lo que hacen es manchar un producto notable, bien realizado, pero que está lejos de la maestría de Murnau y de Herzog. Un producto, digamos, del cine de hoy, bien realizado, por un poco por encima, superior de la media, pero que yo no estoy de acuerdo con todas esas maravillosas tan entusiastas críticas que he leído por ahí o que he visto ya en YouTube, porque ya muchos de mis compañeros ya han subido su review. Yo no estoy de acuerdo con tanto entusiasmo. Yo creo que deberían de darse un paseo nuevamente por la versión de Murnau y por la de Herzog y decir aquí hay cosas que faltan, cosas que fallan, cosas que están metidas con calzador, cosas que son inapropiadas para un autor como Robert Eggers, que yo creo que ha llenado su película de efectismos meramente por razones comerciales, cargada de una imagen muy fuerte. Eso sí, me encanta la secuencia en donde la mano de Orlok va por todo lo que es la ciudad de Visburg, esa mano, o cuando al final de la película va a poseer a Lily Rose Depp, a su personaje, y copia a Murnau con la mano que él sube por las escaleras. Pues esta copia de Murnau descaradamente, tío, hazlo de otra manera. Por eso digo que tanto guiño que es demasiado conservador Robert Eggers en ese sentido. En resumidas cuentas, a mí me gustaría estar hablando ahora mismo de una obra maestra, pero tengo que ser sincero como siempre con vosotros. ¿Nosferatu de Robert Eggers es una buena película y es disfrutable? Sí. ¿Es inquietante con escenas sobrecogedoras? Sí. ¿Los personajes están muy bien desarrollados y la presencia de Orlok es imponente? Sí, pero ya. Si esperas una gran banda sonora, olvídate. Si esperas un desarrollo con ciertas líneas o con ciertas capas de significación diferentes al resto de las versiones, olvídate. Si quieres ver una interpretación de un conde al estilo Klaus Kinski, Bela Lugosi o Christopher Lee, olvídate. Si quieres ver un horror gótico más exacerbado en salones de castillos, olvídate. Eso no lo vas a encontrar, porque esto es cine de terror moderno, o mejor dicho, contemporáneo. Y eso no lo vas a encontrar. Este es cine más, ¿cómo lo diría yo? De efectismos. Más que efectivo, de efectismos. Por eso yo creo que no se la puede catalogar de obra maestra. Si yo le tengo que dar una puntuación, del 1 al 10 le doy un 7. 3 estrellas y media, aproximadamente. Es un buen film, disfrutable, pero no es la mejor película de Robert Eggers. Creo, sinceramente, que la mejor película de Robert Eggers está entre El hombre del norte y La bruja, que para mí están a años luz de esta película. Porque en esas películas Robert Eggers yo creo que, al no estar tan atado a las versiones clásicas de los Nosferatus anteriores, pudo crear su propio relato y visualmente ser más innovador. Aquí no lo ha sido tanto. Y yo creo que Chris Columbus, el productor de esta película, había dicho: no te salgas de estos parámetros. Y Robert Eggers ha dicho: sí señor, y no se ha salido. No quiere decir que sea una mancha en la filmografía de Robert Eggers, ni muchísimo menos. Es una película estupenda y muy disfrutable. Pero el otro día, cuando fui a ver Gladiator 2, la gente aplaudió. Cuando se han encendido las luces y la gente y los títulos de crédito finales han aparecido, la gente no ha aplaudido, directamente se han levantado y nos hemos ido. Pero bueno, el Nosferatu de Robert Eggers, aquí tenéis lo que es mi análisis, mi crítica. No he revelado prácticamente nada importante, pero yo creo que se podría haber hecho mejor. Yo creo que se podría haber hecho mejor. ¿Se ha hecho bien? Sí, pero no excepcional. ¿Se ha hecho estupenda? Sí, pero no magistral. ¿Se ha hecho un gran film? Sí, pero no una obra maestra. Y yo lo que esperaba, francamente, después de las películas de Robert Eggers, era una obra maestra. Por desgracia, no la he visto. He visto retazos de gran cine, pero no durante todo el metraje. Pero bueno, es lo que hay, y así os lo transmito. Pero vamos, del 1 al 10 un 7, 3 estrellitas y media. La cuarta no se la doy porque el señor Eggers no se la gana por efectismos y por ser demasiado conservador. Y por llevar al horror gótico a lugares donde no tendría que haber salido. No tendría que haberse ido por esos derroteros. Mi opinión. Espero que os haya gustado la review, espero que me deis un like, que os suscribáis al canal y que me dejéis comentarios y le deis a la campanita para que no os perdáis
ninguno de mis buenos, ninguno de mis nuevos vídeos. Espero que sigáis teniendo unas felices fiestas y hasta mañana.